Que La Matanza de Texas, Lobos, es una obra capital dentro del cine de terror es indiscutible a estas alturas. Tanto es así, de hecho, que el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA, tiene entre sus obras contemporáneas una copia de La Matanza de Texas. John LaRoquette, amigo de Tobe Hooper, puso su voz en los créditos iniciales de la película, en los que se nos recuerda con letras amarillas sobre fondo negro que la película está basada en hechos reales. El pago que recibió, un paquete bien cargado de marihuana. Todos recordamos también esas imágenes rojizas de los créditos iniciales. Os resultará curioso saber que dichas grabaciones son imágenes de manchas solares. Si permanecéis atentos a la película, al 100%, os daréis cuenta de que todas las noticias que aparecen en la radio que los 5 chavales van escuchando son noticias trágicas y perturbadoras, incluso algunas relacionadas con algún que otro personaje que veremos aparecer después. Además, el horóscopo que leerá posteriormente Pam dentro de la furgoneta está lleno de malos presagios. Tobe Hooper sabe sin duda cómo crear atmósfera. La Matanza de Texas, Lobos, no fue el título inicial que se tenía pensado para el film. Se barajaron distintas posibilidades, como por ejemplo Leatherface o Head Cheese. Tobe Hooper tuvo la brillante idea de que Leatherface, cara de cuero, utilizara una sierra mecánica como arma después de pasar un estresante día de compras navideñas en un centro comercial. Según sus propias palabras, nos comenta: quería salir de allí como fuera. Había cientos de personas y justo había una fila de sierras mecánicas en venta al lado mío. Entonces pensé, ¿qué ocurriría si cojo una, la enciendo y atravieso a toda esa multitud con ella? ¡Ole Tobe Hooper! El argumento de La Matanza de Texas es una alegoría de los convulsos años 70 en Estados Unidos. Hooper, al igual que otros cineastas del gótico americano hippilongos, utilizó el cine para mostrar el desencanto generalizado ante sucesos como la guerra de Vietnam, el escándalo Watergate o la crisis del petróleo del 73. Todos recordamos el armadillo muerto del comienzo de la película, pero en un principio, y según el guión inicial, iba a ser un perro atropellado en la cuneta. Además, cuando fueron a buscar localizaciones para rodar la escena, la naturaleza les regaló una estampa digna de la película que es: un caballo muerto en descomposición a un lado de la carretera. Tobe Hooper se negó tanto a utilizar el perro como el caballo, por considerar la imagen demasiado desagradable. Hooper no quería animales domésticos para su película. Por cierto, la película fue prohibida durante 25 largos años en numerosos países. Concretamente, en Inglaterra entró dentro de la lista de vídeos nasties. Uno de los muchos aciertos de La Matanza es su terror más puro y visceral. De hecho, es tan visceral que deja muchísimo más a la imaginación del espectador que a lo que muestra en pantalla. Gente juraría haber visto vísceras y chorros de sangre por doquier. Desde luego, no en esta película. La Matanza de Texas ha sido la única película que se ha proyectado 2 veces en el prestigioso Festival de Cannes. Primero, en 1975, en la quincena de realizadores, y luego, 40 años después, en la misma sección. Tobe Hooper y Kim Henkel, guionista de la película, barajaron seriamente hacer una secuela directa, titulada Más allá del Valle de la Matanza de Texas, ambientada en un pueblo en el cual todos los habitantes eran caníbales. Por tanto, lo sucedido en esta película solo era una parte de algo mucho más grande. Tobe Hooper no podía pagar a los actores de forma inmediata por su participación en la película, debido a la falta de presupuesto. Por eso, les ofreció participar en acciones de la película. Casi todos aceptaron, pero hubo uno de ellos que se negó en rotundo: Paul Partine, Franklin en la película, que prefirió un pago por adelantado. De hecho, en la escena que estáis viendo, Franklin
tiene en el bolsillo de la camisa un sobre con billetes. El ahora fallecido actor Gunnar Hansen interpretaría a Leatherface, convirtiéndolo en un clásico instantáneo. Para ello, Tobe Hooper le dio total libertad para crear su personaje. Hansen, ni corto ni perezoso, decidió pasar un tiempo visitando centros de personas con discapacidad mental, para estudiar sus movimientos y sus dificultades en el habla. Además, visitaba a menudo la granja de cerdos de un familiar suyo, con el fin de imitar de la mejor manera posible el sonido de un cerdo, para incorporarlo al balbuceante lenguaje de Leatherface. Y más aún, contactó con un amigo suyo dentista con el fin de que le realizara unas prótesis dentales deformes que utilizaría en el personaje de Cara de Cuero. El bajo presupuesto del film hizo que Hansen solo dispusiera de una camisa, que había sido teñida previamente. Eso hizo que esta prenda no pudiera ser lavada, con lo cual el actor tuvo que llevar la misma ropa durante las 4 semanas de rodaje. Ahora, lobos, imaginemos 4 semanas bajo un sol asfixiante, rodeado de podredumbre, suciedad y huesos de verdad descomponiéndose, con la camisa totalmente impregnada de sudor. El olor corporal que este pobre hombre desprendía debía ser, como poco, nauseabundo. Es por eso que ningún miembro del equipo quería acercarse a él. Los huesos, plumas y demás criaturas muertas presentes en el film son todas reales. Para los esqueletos humanos en concreto, se importaron esqueletos reales de India, ya que salían por aquella época mucho más baratos que un esqueleto falso. Las plumas se obtuvieron rajando almohadas y dispersando su contenido por todo el suelo. Las carcasas y huesos animales eran todos reales. Para ello, Robert Burns, el decorador y encargado de hacer todos los horripilantes escenarios de la película, recorrió diversas granjas y prados en busca de animales muertos. John Dugan, actor que interpretó al abuelo, tenía por entonces poco más de 30 años, siendo menor incluso que Jim Shadow, que interpretaba al padre. Fue tan duro el proceso de maquillaje por el que pasó Dugan para transformarlo en un anciano decrépito, aproximadamente 7 horas, que de hecho se negó a volver a pasar por todo aquello, con lo cual todas las escenas en las que sale el abuelo se tuvieron que rodar del tirón. Fueron 36 horas con el maquillaje puesto en uno de los veranos más calurosos que se recuerdan en Texas. A lo largo de la película, Cara de Cuero utiliza 3 máscaras diferentes, cada una de las cuales refleja una personalidad distinta. La máscara de matar sería la primera de ellas. Es la máscara más emblemática de Leatherface y con la cual lo vemos la mayor parte de la película. Se trata de una vestimenta de piel curtida, bastante roída y que este psicópata usa para dejar escapar su lado más violento. No por nada, todos los asesinatos que realiza los lleva a cabo cuando tiene puesta dicha máscara. Otra de las máscaras utilizadas sería la de la abuela. Cada vez que Leatherface se pone esta prenda, no solo adquiere el comportamiento de una mujer, sino que de cierta forma está sustituyendo a la figura materna de la familia, lo cual seguramente sería la abuela o la madre. Esto no resultaría para nada extraño si tomamos en cuenta que el personaje del abuelo es quizá el pilar más importante de este grupo de caníbales, como nos lo dejan ver en la secuencia de la cena familiar. Por ello, no sería nada raro que la esposa del anciano también tuviera un gran control sobre estos. Y por último, la tercera máscara sería la de la chica bonita. Se trata de la más interesante máscara que vemos usar a Leatherface. Sería, digamos, como su traje de gala, que guarda para las grandes ocasiones, la cual, y al igual que las dos anteriores, también está confeccionada a partir de un rostro humano con la particularidad de que está maquillada con pintalabios, tiene los ojos pintados y coloretes en las mejillas. Esta máscara deja expuesto el travestismo del personaje, haciendo alusión a los traumas sexuales a los que este psicópata se ha visto expuesto. Tobe Hooper siempre se mostró molesto con que en la edición final que se hizo del film, la escena que estás viendo ahora mismo en pantalla desapareciera. Según el propio Hooper, aportaba cierto contexto a la figura de Leatherface. En esta escena, que se situaría minutos antes de la escena final de la cena en familia, vemos a Cara de Cuero poniéndose la máscara de chica bonita y maquillándose para estar elegante para la gran ocasión.
Officers there discovered what appeared to be a grisly work of art. Destaca la escena en la que aparecen unos relojes atravesados por un clavo que cuelgan de un árbol. Esto es una metáfora del tiempo, un tiempo en el que parece que todos los relojes se han detenido, en el que parece que la familia de caníbales no ha evolucionado, ha vivido anclada en el primitivismo y el aislamiento más absoluto. En otros casos, las Paul Partine, en su papel de Franklin, fue un personaje totalmente odiado por todo el conjunto de actores, repelente, desagradable y odioso, y eso es lo que buscaba realmente el actor para meterse en su papel, puesto que en los descansos pasaba de todos ellos y se iba a su bola, aparte de diversos encontronazos que tuvo con la actriz Marilyn Barnes, Sally Hardesty en la película. De hecho, la situación de tensión que se vive entre ellos dos en la escena nocturna de la furgoneta es totalmente real. En la mítica escena final de la película, que forma ahora parte de la historia del cine de terror, cuando Leatherface realiza una macabra danza blandiendo su sierra justo al amanecer, Gunnar Hansen casi rebanó en más de una ocasión a Daniel Pearl, director de fotografía de la cinta y quien se encontraba muy cerca de él para captar todo el momento. Marilyn Barnes, actriz que interpreta a la final girl de la película, Sally Hardesty, lo pasó realmente mal durante el rodaje. Toda la sangre, rasguños, moretones, gritos y lágrimas que veis en ella son, de hecho, reales. Durante la persecución nocturna con cara de cuero por el bosque, se golpeó con las ramas y árboles varias veces, haciéndose cardenales y heridas. Además, casi al final de la película, cuando el autoestopista le hace el corte con la navaja en el dedo para alimentar al abuelo, ese corte es real, puesto que la sangre de pega de la navaja no funcionaba y tuvieron que cortar por lo sano. Lo de cortar por lo sano, nunca mejor dicho. Por si esto fuera poco, Hansen golpeó a Sally con el martillo, causándole una pequeña brecha en la cabeza. Si bien es cierto que la cabeza del martillo era de utilería, el palo del martillo era auténtico, con tan mala suerte que al golpearla, le golpeó con la parte que sobresale del martillo. La película realmente, más que basada, está inspirada en la figura del asesino de Wisconsin, Ed Gein. Ed Gein inspiraría también otra joya como es Psicosis e incluso El silencio de los corderos. Edward Gein vivía en un pequeño pueblo rural de Estados Unidos junto a su hermano y su madre. La vida de Gein no fue nada fácil. Su hermano murió en un incendio y su madre era excesivamente protectora, una mujer ultracatólica que provocó en Gein una total aversión hacia las mujeres, a las que culpaba de todos los males del mundo. Gein no tenía amigos y era visto por las gentes del pueblo como un auténtico bicho raro, pero su locura se desencadenó cuando la madre falleció, dejándolo totalmente solo y aislado en un mundo que no conocía en absoluto y al que veía hostil. La mente de Gein terminó de quebrarse hasta el punto que iba al cementerio de Plainfield a recoger restos de cadáveres que le recordaran a su madre. Con los restos de los cadáveres confeccionaba ceniceros, lámparas y decoraciones varias para su hogar. La joya de la corona de Gein era un delantal que se había confeccionado con el torso de una mujer. Con él puesto, salía en las noches de luna llena a danzar por el bosque. Gein, finalmente, fue atrapado tras asesinar a una mujer del pueblo, pero la sorpresa más desagradable aún tenía que llegar. Cuando los agentes llegaron al cobertizo de Gein, se encontraron a la mujer colgada y totalmente abierta en canal como si de un animal se tratara. Edwin Neal, quien interpreta al autoestopista y que padece esquizofrenia en la vida real, dijo que el rodaje de la película fue incluso peor que la guerra de Vietnam donde había combatido, y que por aquella época, si se llega a encontrar con Toby Hooper, no hubiera dudado en matarlo. Evidentemente estaba de broma, o tal vez no. Sea como fuera, el colgado del autoestopista casi le pega fuego a la furgoneta con todos los actores dentro. La escena era aparentemente sencilla: tomar una foto de Franklin, echarle pólvora encima y prenderle fuego con una cerilla. Sin embargo, en la primera toma, a Ed Neal se le fue la mano con la pólvora, con lo cual se formó una explosión que un poco más y acaba con todo el equipo. La infancia de Tobe Hooper transcurrió entre motores de carretera, peleas constantes de los padres y kilómetros en coche hasta encontrar un lugar al que llamar hogar, que casualmente
estaba al lado de un cine que adquirió su padre. El pequeño Toph pasaba su tiempo alternando entre devorar las viejas películas de monstruos de la Universal que daban en la tele, leer con entusiasmo tebeos de horror de la EC y juguetear con la cámara 8 mm de su padre. Todo este caldo de cultivo influyó, y mucho, en la futura creación de Cara de Cuero y de La Matanza de Texas. Cara de Cuero no es un slasher al uso, no es un Jason o un Freddy. De hecho, podríamos decir que Leatherface no disfruta matando, lo hace por defender unos valores familiares y tradicionales de la amenaza de los extraños que aparecen e invaden su hogar. Intuimos, por tanto, que Cara de Cuero es producto de su entorno y circunstancias. Es una suerte de Frankenstein moderno, un personaje simpatético, una pobre alma desgraciada que, desde su retraso mental, se deja llevar e influenciar por sus hermanos. No es un asesino frío y despiadado. Hay mucha más profundidad en él de lo que aparenta en un principio. Podemos observar que tiene empatía hacia su abuelo, por ejemplo, al que quiere y venera hasta el punto de darle de comer. Leatherface, pues, es un personaje icónico del cine de terror que está a caballo entre dos formas de entender el cine de terror: la clásica de los monstruos de la Universal y la moderna de los slasher. Al finalizar la película, ahora había que distribuirla por todo Estados Unidos. La única pega es que necesitaban dinero para llevar a cabo la distribución. La película fue presentada a multitud de estudios cinematográficos que la rechazaron de inmediato. Finalmente, encontraron un distribuidor para su película, Bryanston Pictures, que ya había distribuido la famosísima Garganta Profunda. Solo había una pega: la compañía Bryanston pertenecía a la mafia. El resultado de este pacto con el diablo fue que los actores y el equipo que realizó la película no vio ni un duro de los beneficios astronómicos que obtuvo La Matanza. Bueno, algo de dinero sí vieron, pero más que nada, calderilla en comparación con lo que recaudaron los tipos de Bryanston. Y llegamos a la escena tal vez más importante del film, y la que, desde luego, más trabajo costó. Fueron 36 horas del tirón para rodar la escena. Empezaron a rodar de día, y se supone que en la película era de noche, con lo cual taparon con harapos y telas todas las ventanas para que no entrara la luz del sol. El calor en el interior de la estancia iba subiendo por momentos. Además, los focos de luz necesarios para rodar la escena caldearon aún más, si cabe, el ambiente. Con el paso de las horas, la carne que había encima de la mesa empezó a descomponerse y a despedir un hedor insoportable. Entre el calor que alcanzaba ya niveles de riesgo y el olor de la estancia, los actores tenían que parar para salir a vomitar y tomar el aire frecuentemente. Eso es amor por el cine. Y aquí termina nuestro primer episodio de Gabinete de Curiosidades, dedicado a toda una película de culto que para mí es un orgullo traerla por primera vez al canal. Por supuesto que se han quedado muchas más curiosidades en el tintero. De hecho, Lobos, de las 8 páginas, efectivamente, habéis oído bien, 8 páginas de guión que hice, he tenido que quedarme solamente con 2 muy a mi pesar. Dicho esto, si he conseguido entreteneros en estos tiempos tan oscuros y que os entren de nuevo ganas de volver a ver La Matanza de Texas y que mientras la veáis os acordéis de algunas de estas anécdotas y curiosidades, ya me doy más que por satisfecho. Que menos que darle al like por el enciclopédico trabajo, suscribiros al canal, compartid el vídeo y comentad. Vuestros aullidos son importantes, lobos. Y recordad lo que venimos diciendo por aquí: los auténticos monstruos son de carne y hueso.